Muy buenos días a todos y a todas. Hoy, 13 de diciembre del año 2022, estamos a escasos días de finalizar un año más. Y en esta ocasión nos convoca un tema importantísimo y es la vivienda con criterios de eficiencia energética y con interés social. Quisiera saludar a las autoridades de Proyecto Mesoamérica, a la presidencia conjunta, Costa Rica, México, a los comisionados presidenciales que nos acompañan en esta mañana, comisionado Edwin Cuevas de Panamá, a los enlaces y representantes de los 10 países miembros de Proyecto Mesoamérica y en especial a la Secretaría de la Integración Social de Centroamérica, a su secretaria Anita Cetina, como también a todos nuestros socios del Grupo Técnico Interinstitucional de Proyecto Mesoamérica. Creo que es oportuno tomarme un segundo para agradecerle a la secretaria Cetina por toda la coordinación y la planificación conjunta que hemos realizado para hacer posible, con el apoyo de la Presidencia Conjunta Costa Rica-México, este ciclo de cafés virtuales que hoy celebra el tercer encuentro. De igual manera, quiero saludar al cuerpo diplomático y a los embajadores presentes en este conversatorio del día de hoy. Y es que dimos inicio a este ciclo el 16 de noviembre a través del tema de renovación de espacios urbanos. Tuvimos unas importantes experiencias y lecciones aprendidas en ese primer conversatorio que marcó la pauta y que nos permitió seguidamente celebrar el segundo conversatorio con el igualmente importante y relevante tema género y desarrollo urbano y participación de la mujer en la planificación urbana. El día de hoy continuamos con ese hilo conductor de temas vinculados al desarrollo de la vivienda, territorio y derechos. Y vamos entonces a abrir el tema de la vivienda con criterios de eficiencia energética y con interés social. En esta mañana tendremos con nosotros relevantes experiencias de México y de Colombia que pues enriquecen el tema. Así que antes de dar inicio a la esencia del conversatorio del día de hoy, quisiera invitar a la CISCA, a la secretaria Anita Cetina, a que por favor nos pueda también compartir un mensaje. Secretaria Cetina, muy buenos días. Muy buenos días, doctora From, un gusto siempre saludarla. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan. Les saluda, como bien decía la doctora From, la secretaria Cetina de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, muy complacida de tener la oportunidad de compartir una vez más en este espacio, como bien decía usted, doctora From, el tercer café virtual que hemos organizado conjuntamente con usted en el marco de la agenda de apoyo al sector vivienda y desarrollo urbano. Creo que todos somos conscientes que en nuestra región existe un amplio déficit habitacional. Sabemos de datos que nos comparte Hábitat para la Humanidad que solamente en Honduras, Guatemala y El Salvador asciende a 4.6 millones de viviendas. Este déficit se caracteriza principalmente por la mala calidad de los materiales de las viviendas, la inseguridad de la tenencia y por el acceso deficitario a los servicios de agua y saneamiento. Particularmente, este déficit en los países de nuestra región suele estar asociado a los bajos ingresos y a factores como la incidencia de desastres y el limitado acceso a crédito.
Además, con datos o según datos de la CEPAL, se estima que 8.8% de la población en nuestra región no tiene acceso a energía eléctrica. Sin embargo, también se estima que el consumo de electricidad en el sector vivienda es responsable del 9.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra región. Es por eso que desde la CISCA y nuestro Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos reconocemos que la vivienda de interés social tiene el potencial para promover el uso racional y eficiente de la energía. Satisfacer esta demanda energética de los hogares conlleva a reflexionar sobre la necesidad de diversificar esa matriz energética en nuestros países de la región para transitar de los esquemas tradicionales de generación de energía a unos más eficientes y sostenibles. En esta línea, las características geográficas de Centroamérica y República Dominicana conforman una región con alto potencial para el desarrollo de parques eólicos, energía geotérmica, solar, hidroeléctrica, entre otros. Y destacamos la importancia de promover la eficiencia energética como una estrategia orientada a generar acciones que mitiguen el impacto ambiental y que reduzcan el uso de la energía en los hogares sin afectar su rendimiento. Cuando las viviendas cuentan con tecnologías para un uso eficiente de los recursos, se contribuye a lograr un acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, y aumentar la proporción de energía renovable y la mejora de la eficiencia energética. Sin embargo, la construcción de vivienda con criterios de eficiencia energética y de interés social es una tarea compleja que debe tener en cuenta numerosos aspectos, entre estos el financiamiento, diseños innovadores y capacidades en distintos actores como la academia, el sector construcción, el sector energético, así como en instituciones públicas, tanto al nivel local como nacional. En línea con lo anterior, queremos aprovechar este espacio de reflexión para conocer la experiencia, como bien decía usted, doctora From, de México y Colombia, a través de la Comisión Nacional de la Vivienda, CONAVI, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Quiero desde ya agradecer a los funcionarios que nos compartirán sus experiencias en esta mañana. Como secretaría que brinda apoyo al CCVH, quiero una vez más agradecer a usted y a su equipo, directora From, al Proyecto Mesoamérica por su voluntad para coordinar y promover conjuntamente estos espacios de intercambio y aprendizaje que nos permiten seguir aprovechando ese potencial de México y Colombia en favor del fortalecimiento de la agenda de vivienda y desarrollo urbano sostenible de nuestra región SICA. Muchas gracias y les deseo una jornada de mucho provecho. Apreciada secretaria Anita Cetina, para nosotros es un motivo de mucha satisfacción trabajar de la mano con la CISCA y apoyar a todos los países en un riquísimo intercambio de experiencias y de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Muy bien. Como lo mencionara la secretaria Cetina, pues este es un espacio de aprendizaje. Y yo me quedo con esa definición de este café virtual y quiero entonces invitar a la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI de México, y al ingeniero, arquitecto José Raúl Pacheco Carranco. El arquitecto Pacheco Carranco es el director de Desarrollo de Vivienda Sustentable y Diseño de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI. Arquitecto José Pacheco, sea muy bienvenido y el micrófono es todo suyo. Me tomo un segundo
para invitarles a que puedan también utilizar el chat para escribir o registrar cualquier consulta, comentario o pregunta que pueda existir. Arquitecto Pacheco, el micrófono es suyo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenos días. Intento compartir la pantalla. Voy a apagar el video para reducir como los datos. Bueno, en este caso, bueno, pues un saludo a todos. Esperando un poco el exponer las experiencias desde México, en este caso, en cuanto a vivienda con criterios de eficiencia energética y de interés social, ¿no? Que es el tema que nos atañe. Primero quisiera comenzar un poco comentando el tema de la política, los antecedentes de la política de vivienda en el país, ¿no? A raíz del cambio de gobierno en enero del 2019, se hace también un cambio de enfoque en esta política, ¿no? Anteriormente, hasta diciembre del 2018, el desarrollo urbano y la vivienda tenía un enfoque económico, es decir, la vivienda se percibía como un producto. En el país se hacían todos estos desarrollos en donde se desarrollaban una serie de conjuntos habitacionales en los cuales se masificaba, digamos, que la densificación de la vivienda, y al final pues se tenían viviendas y se partía de este producto en donde la gente llegaba y compraba una vivienda o adquiría una vivienda. A raíz de este cambio de enfoque se hacen modificaciones en la política habitacional y en mayo de 2019 se hacen modificaciones a la ley de vivienda. Estas modificaciones, en el caso muy particular de la Comisión Nacional de Vivienda, lo que ocasiona es que la Comisión deja de ser un ente de conducción de política de vivienda y se convierte en una entidad que ejecuta la política de vivienda. Con este cambio de enfoque, el desarrollo urbano y la vivienda con un enfoque integral, la vivienda adecuada se parte como el desarrollo social y se hace como un derecho a la vivienda adecuada. Es decir, se reconoce esta parte del derecho a la vivienda como un derecho y se parte de los 7 componentes de una vivienda adecuada, ¿no? En donde, como comentaba la secretaria, pues es importante considerar la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios, las opciones de asequibilidad en la vivienda, condiciones de habitabilidad, que es un poco más hacia el tema de eficiencia energética, el tema de accesibilidad, la ubicación de la vivienda y la adecuación cultural, considerar a las personas que ocupan la vivienda. En este sentido, este enfoque de derechos se integra en los programas de vivienda que operamos nosotros como comisión. La Comisión Nacional de Vivienda es un ente que toma la encomienda de garantizar que la población de bajos ingresos acceda a una vivienda adecuada por medio del otorgamiento de subsidios federales a través de la operación de programas de vivienda centrados en los hogares más vulnerables. Como se comentaba, la comisión es quien ejecuta muy bien ya la política de vivienda a nivel gubernamental y es quien ejecuta los programas de vivienda. Se concentran, digamos, en la comisión y a través de esta concentración se otorgan estos subsidios, es decir, estos recursos que no son recuperables y que se entregan directamente a las personas. La Comisión Nacional toma esta misión de asegurar que las personas ejerzan su derecho a una vivienda adecuada a través del diseño, coordinación y ejecución de los programas del Gobierno de México, con el acompañamiento de especialistas calificados, priorizando a la población en situación de pobreza, marginación, riesgo, vulnerabilidad, con principios de transparencia, eficiencia y eficacia, ¿no? Aquí se incorpora una serie de especialistas en los cuales acompañan durante este proceso en la entrega de los subsidios. Y al final, bueno, la comisión toma esta visión de que la CONAVIP haya materializado el derecho a una vivienda adecuada para las personas en situación de pobreza, marginación, riesgo y vulnerabilidad a través de la participación de programas sociales prioritarios para lograr el bienestar y una mejor calidad de vida de la población, consolidando así un sistema de producción social de vivienda. Este cambio de enfoque radica también en el Programa Nacional de Vivienda, en donde este se coloca al centro de las estrategias a las personas, sus necesidades y las del territorio. En este sentido, un poco considerando la situación de la vivienda en el país, la CONAVI define el rezago habitacional como el número de viviendas que cuentan con materiales precarios, en pisos, techos y muros, no cuentan con excusado o aquellas cuyos residentes habitan en hacinamiento. En esta imagen se observa un poco en dónde se concentra, en el caso de México, este rezago habitacional.
en donde con la información de censos de 2020 se percibe un 24.4% de las viviendas del país en esta condición de rezago, es decir, casi 8,5 millones de viviendas. Esto se concentra en la parte sureste del país, en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, probablemente Chiapas y Tabasco, Campeche. Algunos datos en el norte, como en Chihuahua y Baja California, y más o menos así es como se encuentra esta situación de rezago en las condiciones más vulnerables de esta población que atiende la comisión. En el caso de los subsidios, se hace aquí una comparación de cómo se estuvieron otorgando en estos periodos, ¿no? Los 4 periodos se han destacado por el otorgamiento de subsidios en las entidades en la costa este del país de Chiapas, ¿no? Como lo veíamos en la imagen anterior, es la zona que tiene un mayor número de rezago habitacional. Y en el periodo de 2007 a 2012 se observó un incremento en los subsidios a diferentes regiones del país respecto al censo anterior, destacando los estados de Sonora y Chihuahua. También respondía un poco, ahí se hace un poco más homogénea la distribución de estos subsidios, es decir, estos apoyos del gobierno para las familias más vulnerables. Y se puede observar que de 2007 a 2012 y de 2013 al 2018 fueron los periodos donde se otorgó el mayor número de subsidios en la zona norte. En el caso con este cambio de enfoque, el periodo de 2019 a 2022, que es la fecha, el otorgamiento de subsidios se ha concentrado en las entidades sur del país. Esto es Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Eso en atención al Programa Nacional de Reconstrucción, que atiende las viviendas dañadas a causa de los sismos ocurridos en el país en 2017 y 2018, así como ser la zona donde se presentan altos niveles de vivienda en condición de rezago habitacional. Se comenta un poco que se hacía con este acompañamiento. Se integra hoy en día en la operación de estos programas una asistencia técnica que permite fortalecer los procesos de la producción social de vivienda asistida. Esto para participar en la consolidación del sistema de vivienda. Este impulso a la producción social de vivienda radica de que en México la mayor parte de la producción social se ha realizado de manera informal y sin asistencia técnica. Hay un gran número de viviendas en el país que se construyen de esta forma. Las viviendas las construyen las familias de forma progresiva al ritmo en que sus posibilidades económicas lo permiten. Se construyen en terrenos propios y generalmente sin contar con conocimientos o asesoría que garantice la seguridad en la vivienda. Esto pasa en muchas zonas, es decir, las personas van construyendo su vivienda en función de sus posibilidades y se van adaptando un poco a estas posibilidades. Sin embargo, no hay una asistencia que acompañe todo este proceso, que es un proceso que toma años, y que, bueno, las familias van haciendo esta producción social. Esta producción social de vivienda es un proceso de acceso al suelo, construcción y distribución de vivienda con el control directo de las personas usuarias de forma individual o colectiva. Puede desarrollarse mediante la participación de terceros o por medios de procesos de autoconstrucción. Se realiza con el control de autoproductores y autoconstructores. Se realiza sin fines de lucro. Se realiza mediante procesos participativos y autogestivos. Prioritariamente para atender a la población de bajos ingresos. Se hace una mezcla de recursos, de procedimientos constructivos y de tecnologías y se privilegia el valor del uso y las necesidades de quien las habitara. En 2010, el Centro de Investigación y Documentación de la Casa establece que, aunque no existen cifras oficiales, varios estudios sugieren que entre el 50 y el 60% de las viviendas en el país han sido autoproducidas. Este es un fenómeno muy común en muchas regiones y en este cambio de política también se ha focalizado en atender estas viviendas. Es decir, hoy en día la Comisión no se ha enfocado en el desarrollo de nuevas viviendas de conjuntos en serie, sino más bien se ha enfocado en atender este gran número de viviendas con acciones de mejoramiento, con acciones de ampliación y con acciones de vivienda nueva en los propios terrenos de las ciudades. El Programa Nacional de Vivienda en el país pone al centro a las personas y en este mismo sentido el desarrollo de los programas a través de la Comisión se pone al centro a las personas. Entonces se realiza toda una serie de procesos participativos. Se comentaba que
La comisión ejecuta los programas de vivienda. Hoy en día estos programas y estos subsidios se entregan directamente a las familias y se tienen procesos participativos con ellos. Es decir, la asistencia técnica, la Comisión Nacional de Vivienda y las familias en el propio territorio hacen un diagnóstico de sus necesidades. Un diagnóstico en función de condiciones de la ubicación de la vivienda, en cuestiones de adecuación cultural, en la conformación familiar, en esta parte también de eficiencia energética, en los consumos o disponibilidad que tienen los de servicio. Ellos participan desde ese diagnóstico, en donde a partir de ese diagnóstico se determina qué tipo de intervención podría estarse realizando. No siempre la solución es solamente una intervención, sino se conjuga en varias acciones. Y entonces es importante que ese diagnóstico sea muy congruente y muy focalizado en cada una de las vidas. Se realizan estos diagnósticos con las familias y posteriormente con esa información se integran, digamos, los expedientes para el programa y se hace la aprobación, en este caso, del subsidio que se les otorga. Una vez aprobado ese subsidio, se hace el proceso de diseño participativo. Las familias y las personas son quienes desarrollan en conjunto con la asistencia técnica su propio diseño, su propio proyecto en cuanto a sus necesidades. Muchas veces ha sido es complejo el definir qué necesidades van primero y no puede hacerse sin el apoyo de las familias y sin su participación. Las familias son al final quienes habitarán la vivienda y son quienes están en esa situación. Entonces, el diseño se hace también con las familias. Posteriormente se brinda un acompañamiento, es decir, aquí la asistencia técnica los acompaña durante todo el proceso de la intervención, durante todo el proceso en que se realiza un mejoramiento de vivienda o una ampliación de vivienda o durante una vivienda nueva. Las familias reciben el subsidio, ellos gestionan, como se veía en el proceso social de vivienda, ellos gestionan el subsidio, ellos gestionan los recursos, ellos compran los materiales, ellos contratan la mano de obra y esta asistencia técnica y la comisión los acompaña para brindarles mejores herramientas, para establecer tiempos, para hacer una especie de supervisión y un acompañamiento de que los trabajos se ejecuten adecuadamente, pero siempre acompañando a las personas en donde ellos tengan esta participación activa durante todo el proceso. Hay un proceso de planificación que se nos va como que marca todas las etapas, porque al final sí hay una planeación para el diagnóstico, hay una planeación para el diseño, hay una planeación en el desarrollo, en el acompañamiento de la intervención, y una planeación general. Al final son programas del gobierno y tienen que atender también tiempos definidos. Entonces tiene que haber una planeación de acompañamiento congruente con las familias y procesos de evaluación. Al final de la intervención, por parte de la comisión, hay una evaluación de esta asistencia técnica que nos acompaña durante todo el proceso, y en donde en esta evaluación se toma en consideración la opinión de las personas, de cómo fue su proceso, cómo fue la asistencia técnica que se brindó, cómo fue el acompañamiento que se dio, si se obtuvieron resultados. Y entonces esa evaluación pues permite el poder identificar las oportunidades de mejora con los propios procesos, con la asistencia técnica. También en este proceso de evaluación, la participación de las personas es significativa. Se conforman algunos comités vecinales, algunos comités de Contraloría Social. Estos comités hacen una revisión también con la asistencia técnica para la revisión y la ejecución de los recursos y del programa. Y esta vigilancia permite también esta participación activa y rendición de cuentas, que es importante en los temas del subsidio. Para la asistencia técnica, la comisión desarrolla también apoyos técnicos. Estos apoyos técnicos se forman a través de criterios, ¿no? Como bien comentaban del tema. Si bien existen códigos de edificación, reglamentos de construcciones y demás normatividad, estos establecen parámetros obligatorios y también parámetros mínimos. Sin embargo, no siempre los mínimos son adecuados para la composición familiar o para las personas que están habitando o para el poder. Entonces, se desarrolla una serie de criterios técnicos en concordancia con los componentes de la vivienda adecuada que brinden la disponibilidad de servicios en el caso de las instalaciones o de algunas alternativas con servicios.
El caso de asequibilidad, en donde también el propio diseño de la vivienda puede generar ahorros para el desarrollo de la vivienda, pero también en el uso y en el gasto de la vivienda. Las condiciones de habitabilidad son importantísimas para el tema de confort, de adecuación cultural, condiciones de accesibilidad. Se establecen también requerimientos específicos para las personas con discapacidad en función de sus necesidades. Consideraciones también de la ubicación de la vivienda. Se han identificado en las zonas donde se atienden las viviendas, en donde operan los programas. Se hace una identificación de peligros y unas recomendaciones técnicas para la cimentación, considerando todo el tema de estabilidad del suelo. Laderas, algunos escurrimientos de agua, y entonces tiene que haber estas recomendaciones técnicas y estos criterios de cómo poder atender la intervención. Para el tema de adecuación cultural, bueno, también se incorporan no solamente las condiciones de los espacios de la vivienda en respetar estos costumbres y estos espacios que forman parte del día al día de las personas y de sus formas de habitar, sino también de los materiales regionales y construcciones tradicionales. También ha habido un impulso por parte de la Comisión en el rescate de estos materiales naturales a través de adobe, a través de tierra, y entonces las viviendas se van conjugando también con esos materiales que también permiten generar condiciones de confort y de eficiencia energética. Todos estos criterios se brindan a la asistencia técnica. Se hace toda una serie de procesos de capacitación y se ponen al alcance de ellos y se van focalizando. Al final son criterios que sí tienen que irse aterrizando e ir escalando en cada una de las zonas. Las viviendas en el país no son iguales en el norte, ni en el centro, ni en el sur, ni en la costa. Y entonces estos criterios permiten esta flexibilidad y esta apertura con el diseño de las intervenciones. En el caso de eficiencia energética, aterrizando un poco más al tema, esto permite asegurar la calidad y la estabilidad de la vivienda para garantizar condiciones de accesibilidad, seguridad estructural, habitabilidad y adecuación cultural. Entre las estrategias prioritarias de la Comisión para arribar progresivamente al derecho a una vivienda adecuada en concordancia con lo establecido en la Ley de Vivienda, la Comisión asume como un eje transversal los componentes de vivienda. Esto con el fin de tener una visión multidimensional que genera un impacto social, económico y ambiental. Un poco de lo que se ha identificado son el impacto de la sustentabilidad en estos componentes de una vivienda adecuada. Considera la asequibilidad, como veíamos en el pago de servicios, la disponibilidad de servicios, materiales de infraestructura, condiciones de confort y de habitabilidad, y todo esto enmarcado en la adecuación cultural. Al mismo tiempo, pues se centra, igual se pone al centro a las personas beneficiarias, se acompaña con de la comisión y se acompaña con prestadores de servicios, con esta asistencia técnica que da durante todo el proceso de la intervención. Para esto se establecen parámetros para las intervenciones de vivienda, en donde estos parámetros se definen. Partimos del diseño de la propia vivienda, sea un mejoramiento, sea una ampliación, sea una vivienda nueva, en donde influyen más estrategias. Lo que se ha definido en estos parámetros es que el diseño arquitectónico es fundamental para esta eficiencia energética. Se vuelve fundamental porque también es el que menos costo significa. Si al final se iba a construir los mismos metros cuadrados, el considerar la orientación y la configuración no representa un costo significativo, sin embargo, sí tiene ventajas significativas en los espacios y en las personas que habitan la vida. Dentro de estas estrategias se identifican los diferentes tipos de clima del país y se van focalizando estrategias por cada tipo de clima. Estas estrategias consideran el emplazamiento de la vivienda, la configuración de la vivienda, las alturas y las cubiertas que se tienen, los vanos de iluminación y ventilación, control solar y del viento a través de vegetación, los sistemas constructivos con que está la vivienda, ¿no? También estos influyen en la eficiencia energética, si son materiales o sistemas constructivos masivos, ligeros o aislantes, dependiendo de la orientación y dependiendo del clima, y de esta división de materiales naturales e industrializados.
como se comentaba también, hay una apertura significativa a todas estas construcciones de materiales naturales que al final brindan mejores condiciones de de confort. Aunado a esta parte de las estrategias de diseño, que se enmarcan todo el diseño de la vivienda, se integran medidas para el ahorro de agua y energía, ¿no? En este sentido, lo principal que se incorpora en la mayoría de las viviendas son inodoros, regaderas y llaves de grado ecológico, es decir, el ahorrar como agua en estos edificios, lámparas de bajo consumo y un uso eficiente de los combustibles, sea gas o sea leña en muchos casos de los que atendemos, también tener una intervención con estas estufas ahorradoras de leña. En cuanto a las disponibilidades de servicios, la Comisión brinda estos subsidios, es decir, la primera parte de la lámina anterior se desarrolla con el mismo subsidio, con el mismo recurso con el que se ejecuta un mejoramiento o una vivienda nueva o una ampliación. Para los casos de las viviendas en donde no se cuenta con un servicio, se cuenta con un apoyo complementario, es decir, con un subsidio adicional que es específicamente para mitigar esta carencia de servicios. Tenemos algunas viviendas que se tienen en algunos territorios en donde no hay disponibilidad de agua, por lo menos no de agua corriente en un servicio público. Muchos casos en donde no hay una red de drenaje. Algunos casos de energía eléctrica, ese es un porcentaje igual bajo, pero está en realidad. Y algunos casos en donde no hay un servicio de gas. Para este tema, se cuenta con esta línea de apoyo complementario de sustentabilidad que permite la compra e instalación de ecotecnologías cuando existe una carencia de servicios o cuando estos son deficientes. En estas ecotecnologías lo que se considera es incorporar sistemas de captación de agua pluvial, filtros purificadores de agua, baños secos, sistemas de tratamiento de aguas residuales o de aguas grises. Para el tema de energía eléctrica, incorporar sistemas fotovoltaicos o generadores. Para el tema de gas, pueden incorporar calentadores solar de agua o alguna otra alternativa que se puede. Para el tema de estufas de leña, igual se incorpora con el monto de la propia intervención. En este sentido, también para la asistencia técnica, tienen como algunos criterios de esta eficiencia, ¿no? Se hace un trabajo en conjunto con la asistencia técnica, pero también con las personas beneficiarias. El llegar y poner un sistema, el llegar a poner una ecotecnología o el llegar a poner una medida de eficiencia energética no tiene los mejores resultados si no se acompaña con este trabajo con las personas beneficiarias. En este sentido, se han desarrollado en conjunto con muchas cooperaciones algunos materiales de apoyo para las personas, ¿no? Algunos manuales de vivienda sustentable en donde estos están focalizados con las estrategias de diseño, como veíamos para los prestadores de servicio, pero en este caso de una manera no tan técnica, sino más sencilla para poder explicar y para tener en estos procesos de diseño participativo esta información con las personas y poder trabajar. Estos manuales en una versión física incluyen una brújula, tan sencillo como ubicar el norte y a partir de eso hacer estas recomendaciones de eficiencia energética. Se tienen algunas fichas de otros sistemas, de algunas otras ecotecnologías, de estos ecomateriales y de algunos otros sistemas bioclimáticos, que estos implican un costo más significativo, pero que al final son también una inversión a veces, ¿no? Es decir, si conviene poner un sistema un poco que implique un doble muro, que implique algún otro material, considerando que entonces va a tener beneficios en el ahorro en el familiar. También se cuenta con algunas herramientas para el diagnóstico y identificación de necesidades, ¿no? Al final, unos mapas en donde, dependiendo de la ubicación de vivienda, pues arroja qué tipo de clima es, qué región económica es, y a partir de eso poder identificar qué medidas se pueden implementar, qué tecnologías se pueden implementar en función del programa, en función del tipo de intervención, si es un contexto, digamos, en la ciudad o si es un contexto rural. Un poco estas herramientas permiten hacer también esta identificación de las medidas que veíamos anteriormente y el desarrollo de talleres con personas beneficiarias, asistencia técnica y mano de obra.
Esta parte creo que es la más, la más tangible, digamos, con las personas. En este trabajo se realiza con las personas, se hace una explicación. Lo que veíamos aquí un poco es el tema de la explicación con la asistencia técnica sobre estas ecotecnologías que se planteaba. En este caso fueron algunos talleres muy particulares en cuanto a sistemas de saneamiento y en incorporar la importancia de tener, pero partiendo de conocer cómo ellos atienden sus necesidades, cómo ellos actualmente lo realizan esas actividades, y a partir de ese entendimiento tener una alternativa que permita realizar estas actividades de una manera adecuada, ¿no? En algunas comunidades veíamos, bueno, pues ellos se dedican a la pesca, que el río está abajo, y el brindar o el contaminar el suelo con estas aguas negras, pues al final repercutía en este ciclo. Entonces, generar esta importancia de por qué hacer un saneamiento, el por qué incorporar una ecotecnología y en qué acciones también ellos tienen que realizar para el mantenimiento y para el buen funcionamiento de esta ecotecnología. Porque al final son ellos quienes todos los sistemas también requieren de un mantenimiento, como lo veíamos en los procesos participativos. Y en este sentido, también las ecotecnologías, también las medidas tienen estas necesidades o estas acciones de mantenimiento. Entonces es importante que las personas se involucren desde el diagnóstico y desde el diseño de su intervención con estas medidas, y durante el acompañamiento y al término, el reforzar estas acciones con las personas, brinda estas condiciones adecuadas y este correcto funcionamiento de estas tecnologías. La aplicación de estos criterios de eficiencia energética, pues al final reduce impactos negativos al medio ambiente, ¿no? Con esto se determina una línea base para las intervenciones de vivienda. Veíamos un par de láminas antes en donde se tiene estas medidas para todas las intervenciones. Si es un espacio, si es una ampliación y es un espacio, bueno, nuevo, entonces que en ese espacio se apliquen las medidas. Si es un mejoramiento, bueno, no se cambia la configuración de la vivienda, pero sí se toman medidas de control solar o de viento que pueden brindar estas condiciones de habitabilidad. Algo que se procura no siempre es cerrar la vivienda, sino más bien aprovechar las condiciones de la región, aprovechar la vegetación, aprovechar los volúmenes, aprovechar la propia configuración de las viviendas para generar estas condiciones. También, bueno, en el segundo punto, el ahorro de agua y energía, veíamos estas medidas muy prácticas en cuanto al inodoro, regaderas y llaves de grado ecológico. El tema de la eficiencia energética, ¿no? Al final, estas condiciones de asequibilidad que reduzcan estos consumos y la mitigación de carencia de servicios. Esto al final tiene estos impactos socioculturales en cuanto a la asequibilidad, en la reducción del pago de servicios, en la disponibilidad de servicios, pues el reducir estos problemas de salud con uno de los talleres, en las condiciones de habitabilidad para brindar condiciones adecuadas en los espacios y de salud de las personas, y todo esto considerando la apropiación de estas ecotecnologías de acuerdo a los usos. Al final también las familias tienen un ahorro en el gasto familiar, ¿no? Más o menos tenemos aquí en 2019 se consideraba o se estimaba un ahorro del 10% en el gasto de estos servicios, o en pago de servicios. Ha ido incrementándose un poco con algunas de las medidas, y en los casos en donde no hay un pago de servicios, porque a lo mejor todavía no llega a la red, sí se tiene también un ahorro que a lo mejor no es económico en el pago, pero sí en las cargas de trabajo que implica el traer agua a la vivienda o que implica el generar energía en la vivienda, ¿no? Al final, todas estas medidas como Comisión de Gobierno, pues también se tiene que dar cumplimiento a los compromisos internacionales en la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero del país. Esto, bueno, está alineado con los compromisos que se tienen en el sector muy particular residencial, y en donde en 2019 se atendieron alrededor de 4,200 viviendas con estas medidas, ¿no? Es decir, un poco más adelante vemos el total de acciones, pero las que se lograron medir en este sentido, bueno, estamos hablando de 4,200, en 2020 2,900 y en 2021 1,900, ¿no? Se tienen estos ahorros en toneladas de dióxido de carbono, alrededor del 70 y 30%, y de carbono negro entre el 30 y el 15%.
Estas variaciones, bueno, pues van cambiando en cuanto a qué medidas se incorporan, en cuanto a qué no se incorporan y en dónde se incorporan. Se hace una medición de una línea base y de un escenario de mitigación. En estas experiencias de la comisión, lo que hemos atendido del 2019 al 2022, fecha con este periodo y con este cambio de enfoque, se han atendido 3 programas, es decir, en 2019 se atendió el programa de mejoramiento urbano, en donde se realizan intervenciones integrales que incluyen acciones en materia de equipamiento urbano, espacios públicos, movilidad, conectividad, infraestructura urbana, vivienda y regulación de la zona. Este programa se enfocaba en zonas específicas del país y en esas zonas se atendían todas estas intervenciones de equipamiento, de espacios, de movilidad, de infraestructura y de vivienda. Entonces, ahí la comisión participaba específicamente en las acciones de vivienda en 2019. A raíz de los sismos de 2017 y 2018 en el país, se desarrolló el Programa Nacional de Reconstrucción, el cual operó a partir de 2019, y este está enfocado en las comunidades afectadas por estos sismos de septiembre y de febrero de estos años. Al final se atienden con reconstrucciones parciales o totales de vivienda en cuanto a las viviendas que fueron afectadas, en el caso del gobierno, a la población vulnerable. Y se cuenta con un programa de vivienda social que está enfocado a la población de bajos ingresos que se encuentra en rezago habitacional o con necesidades de vivienda y sin acceso a recursos o financiamiento suficiente para obtener una vivienda adecuada. Igual, en el caso de la comisión, tenemos este grupo que no es acorde a un financiamiento y que a raíz de eso no puede obtener una vivienda y entonces entran estos subsidios federales. En el marco de este programa se integró también el proyecto emergente de vivienda, que este proyecto contribuye a reactivar las economías locales y la generación del empleo de la industria de la construcción en materia de vivienda mediante el otorgamiento de apoyos económicos y de bajos impuestos. Este se desarrolla a partir de 2020 a raíz de la pandemia en 2019, fomentando y procurando esta reactivación de economías locales a través de las intervenciones de vivienda. En el marco de estos 3 programas y del proyecto emergente se realizan en algunas acciones de mejoramiento, ampliación, vivienda nueva, lo que veíamos de reconstrucción parcial o total. Se hace también esta incorporación de rehabilitación de vivienda con sistemas constructivos tradicionales, en donde tomamos en cuenta estos materiales regionales, estos materiales naturales de tierra, de madera, en donde también brindan estas condiciones de eficiencia energética y de confort. Se considera también algunas intervenciones de rehabilitación de vivienda con valor patrimonial, es decir, también se atienden estas viviendas, hay en conjunto con otra instancia de gobierno, viviendas que tienen este valor patrimonial y que es importante este rescate a través de los mismos sistemas constructivos y de poner condiciones de seguridad en estos inmuebles, y acciones de mejoramiento integral sustentable, que ahí partimos de específicamente de un subsidio para ese mejoramiento sustentable en donde se hacen medidas de eficiencia energética en la envolvente o la incorporación de alguna tecnología para reducir el consumo. En este periodo del 2019 al 2022, la Comisión ha atendido un total de 315,000 acciones de vivienda, con una inversión de 25,000, casi 26,000 millones de pesos. Y un poco en el programa de mejoramiento urbano, les decía, fue en 2019, se realizaron 17,741 acciones de vivienda, específicamente con la comisión, con una inversión de 2,191 millones de pesos. En el marco del Programa Nacional de Reconstrucción del 2019 al 2022 se han realizado estas 60,889 acciones de vivienda, con una inversión de 9,548 millones de pesos. En el marco del programa de vivienda social, igual se han atendido 68,000 acciones con montos de 5,900. Aquí estas dos son más acciones, aunque en el Programa Nacional de Reconstrucción consideramos que fueron viviendas afectadas por los sismos. En el caso de vivienda social son estas acciones para atender el rezago habitacional, y en el proyecto emergente para la reactivación económica de la pandemia se han atendido alrededor de 169,000 acciones de vivienda, con una inversión de 8,289 millones de pesos. Un poco estos son los datos y las experiencias de la comisión y el cómo la eficiencia energética y la sustentabilidad la retomamos de manera transversal y en donde no es
no es un costo adicional, tiene que ser parte de la intervención, tiene que ser parte del mejoramiento y tiene que haber un trabajo muy fuerte con las personas beneficiarias desde el diagnóstico hasta el mantenimiento. Es decir, nosotros como gobierno llegamos a un periodo de la intervención, un diagnóstico, se termina se ejerce, digamos, el recurso que se otorga, el subsidio que no es recuperable, que se otorga directamente a las personas, se termina la intervención y digamos que ahí cierra nuestra participación. Sin embargo, las familias siguen en esa vivienda y es importante que ellos sepan cómo funciona, qué medidas tienen, inclusive qué medidas ellos pueden generar posteriormente. La vivienda nunca es un producto y tampoco nunca está terminada. Siempre va a ir adaptándose a las necesidades de la familia y va cambiando con las propias familias. Entonces, entre más herramientas tengan las familias para brindar estas condiciones y para atender sus propias necesidades, progresivamente también ellos van a tener mejores condiciones. Sin más, bueno, pues les agradezco como el espacio y les regreso el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias al arquitecto Pacheco Carranco. Muy interesante esa mirada a los criterios. Muy bien, continuamos con la segunda presentación de la mañana, que está en manos de Colombia, y hoy tenemos con nosotros a las licenciadas Sharon Cruz y Julie González, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Sharon y Julie, bienvenidas sean. El micrófono es suyo. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Buenos días, sí, escuchamos, alto y claro. Bueno, voy a activar por aquí la cámara. No sé si ahí me estén viendo en este momento, es que la señal está un poco lenta. Le vemos claramente, pero si la Listo. señal está débil, quizás podemos... Listo. Bien, gracias. Listo, yo creo que apagamos el video. Bueno, pues gracias a todos por la invitación. Desde el Gobierno Nacional hemos venido trabajando en algunas iniciativas asociadas a la sostenibilidad en las edificaciones. Me presento, mi nombre es Julie González, yo soy ingeniera ambiental con especialización en Derecho Urbano. Trabajo apoyando la coordinación de algunas acciones en materia de cambio climático y construcción sostenible en el Ministerio de Vivienda. Hace aproximadamente 4 años en este tema en particular y ya un tiempo más amplio en el ministerio. En función de las acciones que ha venido adelantando Colombia en materia de sostenibilidad, tenemos una norma que fue expedida en el 2015, es la norma que motivó a que Colombia hiciera una transición hacia la sostenibilidad en las edificaciones. Esta norma en particular lo que busca es promover el ahorro en consumos de agua y energía en las edificaciones nuevas del país. Aplica para diferentes tipologías, pero no es de carácter obligatorio para vivienda de interés social y prioritario. Ahorita escuchándolos y pues que ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con México, hay muchísimas cosas que tomar, muchísimas cosas que aprender. Y creo que además es el momento oportuno, entendiendo que estamos hoy formulando nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en donde el gobierno actual le va a dar un protagonismo importante a los temas de sostenibilidad. Entonces, empezamos, por favor, siguiente. En términos generales, lo que queremos mostrarles hoy es un poco los antecedentes, la motivación de esta norma, cómo está estructurada, pues una norma que tiene un alcance técnico bastante importante, algunas especificaciones, cómo esa implementación en el territorio nacional, algunos temas claves y cuáles son nuestros pasos a seguir. Siguiente, por favor. En términos de antecedentes, es un proceso que inició en el año 2010, que inicialmente se materializó a través de la resolución 0549. Como les mencionaba, es una norma que contiene algunas metas en consumos de agua y energía en las edificaciones nuevas del país. Hablamos de vivienda no bis, hospitales, centros comerciales, hoteles, oficinas,
y tiene dentro de su estructura dos insumos técnicos. Uno es la guía de construcción sostenible, en donde se presentan, entre otros, una matriz de implementación donde se recomiendan cuáles son las acciones apropiadas o recomendadas para las diferentes tipologías. Y el anexo 2, hicimos una división de las zonas climáticas del país para facilitar la implementación. En ese sentido, tenemos en consecuencia otro instrumento en términos de política, lo llamamos el COMPES 3919 de 2018, en donde se hizo un diagnóstico sobre el alcance de la 0549 y se determinó la necesidad de ampliar ese alcance para que tuviésemos un poquito más de opciones en términos de sostenibilidad. En el año 2019, motivado por el COMPES 3919, se generó una línea de tasa compensada para proyectos BIS y BIP con criterios de sostenibilidad. Enseguida, en el año 2020, entendiendo que todos los países que estamos participando en el Acuerdo de París suscribimos un compromiso, todos los sectores nacionales atendimos esa solicitud a través de la definición de unas acciones en materia de mitigación y adaptación, y nosotros las formalizamos a través de la resolución 431 de 2020, que denominamos Plan Integral de Gestión del Cambio Climático. Y ya, digamos que el último instrumento que hemos desarrollado en la materia, lo llamamos nosotros ecobertura, es un incentivo dirigido al usuario en donde buscamos promover la adquisición de vivienda no BIS con criterios de sostenibilidad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, mientras me aparece aquí la diapositiva, como les comentaba, entonces la resolución 0549 hizo su formalización en el año 2015. Tiene estos dos instrumentos técnicos que nos permiten facilitar la implementación de la norma, entendiendo que tiene un contenido técnico importante, en donde tenemos una desagregación de medidas pasivas y activas que nos permiten hoy sugerir, o bueno, no hoy, nos permiten sugerir cuáles son las medidas que se pueden implementar en cada tipología y en cada zona climática, perdón, sí, en cada tipología y zona climática del país. Que no me están apareciendo las diapositivas, perdón, un segundo, por favor. Hola, ¿ahí me están escuchando bien? Sí, te escuchamos. Vale, yo no estoy viendo cómo están pasando las diapositivas, creo que aquí hay problema de señal, pero yo tengo aquí la presentación, entonces voy a irla realizando pues en la medida en la que pues las tenemos organizadas. Entonces, esta norma, estos insumos al final son los que nos permiten que en el territorio tengamos un poco más claro de qué manera se implementa la norma en municipios. Ya, qué pena con ustedes que me tocó a ciegas con la presentación. No sé si ustedes están viendo las diapositivas, pero pues ahorita estoy en la diapositiva 7, en donde estamos hablando de la estructura de la resolución 0549. En la diapositiva 8, ya la estoy viendo. En la diapositiva 8, entonces tenemos el anexo 1, que es la guía de construcción sostenible. Aquí en el anexo 1 tenemos como diferentes instrumentos que permiten generar esa orientación al constructor, que es nuestro principal implementador, y el anexo 2, que es la zonificación climática del país, que como les mencionaba, hicimos un ejercicio de selección o de priorización de 4 climas para facilitar la implementación de la norma a nivel local. En las especificaciones y alcance tenemos que la sostenibilidad es mucho más allá que eficiencia energética y eficiencia en agua, que es a lo que se enfoca hoy la resolución 0549. Sin embargo, estos dos parámetros fueron seleccionados en el país para ser la forma en la que podíamos dar ese primer paso, y teniendo en cuenta que son, digamos que las dos variables que tienen un impacto más importante en las edificaciones, una implementación
más fácil para generar esa transición y que la medición de alguna manera también se podía ejercer de manera fácil en todo el territorio nacional. En términos de especificaciones, entonces, como les mencionaba, esta norma aplica a edificaciones no BIS, a vivienda de interés social y prioritario. Tenemos unas metas, pero esas metas son de carácter indicativo porque hoy la norma no es obligatoria para estas tipologías. Tenemos centros comerciales con áreas superiores a 6.000 metros cuadrados, oficinas con área superior a 1.500 metros cuadrados, hoteles con más de 50 habitaciones, educativos con más de 1.500 alumnos, hospitales con un área igual o superior a 5.000 metros cuadrados. Yo estoy en la diapositiva 12, ya creo que son 2 diapositivas más adelante. Siguiente. Gracias. Entonces, como les mencionaba, al requerir la 0549, al requerir, perdón, el logro de unas metas mínimas en consumos de agua y energía, pues había la necesidad de generar una línea base para que en función de esa línea base se pudiesen medir esas metas. Esa línea base se estructuró para el componente de energía en kilovatio hora metro cuadrado año y en el componente agua litro persona día. Esa línea base se construyó teniendo como insumo las 4 climáticas del país, entendiendo que los comportamientos y los diseños son diferentes, teniendo en cuenta cada una de esas zonas climáticas. Se hizo un ejercicio de entender cuáles eran las tendencias de crecimiento poblacional en el sentido de la demanda de contar con una edificación en los diferentes dinámicas que tienen las edificaciones que tenemos acá, entender cuáles eran esos tipos de edificaciones y cuáles eran los tamaños, saber cuáles eran las tendencias de crecimiento de la construcción. En el país tenemos una tendencia muy fuerte hacia la construcción de vivienda o del segmento residencial. Cuál era la regulación actual en términos de agua y energía para que la norma no se oponga hacia alguna disposición que ya existiera en el país y cuáles eran las tecnologías de construcción que se estaban implementando en el país. Siguiente, por favor. En ese sentido, lo que se hizo con un método de transición y de generar como un adecuado entendimiento e implementación de la norma es que la norma definió 2 tablas de implementación. Una tabla que empezó a regir el 1 de agosto del 2016 para las 4 principales ciudades del país, son las ciudades que tienen mayor tamaño de población, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en donde teníamos unas metas de ahorro entre el 10 y el 15% en ambos segmentos, y una tabla 2 que empezó a regir en todo el territorio nacional a partir del 2 de agosto del 2017, en donde vemos que ya hay unos porcentajes un poco más diferenciales y un poco más ambiciosos en este segundo año. Siguiente, por favor. En esta parte es cuál es el medio, cómo logramos que se cumplan esas metas de ahorro en agua y energía. Lo hacemos básicamente a través de 3 tipos de medidas. Por un lado tenemos las medidas de eficiencia energética pasivas, que tienen que ver con los aspectos civiles arquitectónicos del diseño de las edificaciones. Por otro lado tenemos las medidas de eficiencia energética activa, que no es más que la dotación a partir de equipos instalados como aire acondicionado, iluminación, potencia eléctrica, y tenemos otras medidas de eficiencia en consumos de agua que no son más que la dotación de la edificación a través de o utilizando mejor accesorios de ahorro eficiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, en el país nosotros tenemos diferentes fuentes de información que a la luz de lo que estamos proyectando para Plan Nacional de Desarrollo, lo que buscamos es que todas las instituciones generemos una forma dinámica de alimentar estas bases de datos. Tenemos una que es el Observatorio de Ciudades del DNP, en donde uno de los componentes que se rastrean es la sostenibilidad en las edificaciones. Este observatorio
digamos que nos brinde información sobre todos los aspectos del país. Como ustedes ven en la imagen, tenemos como un corte de población a 2020, la extensión del territorio nacional, el Producto Interno Bruto y la densidad urbana. Y dentro de este esquema tenemos información asociada a edificaciones sostenibles. Siguiente, por favor. Con corte a 2020, tenemos que a nivel nacional contábamos con 268 edificaciones certificadas. En el país operan aproximadamente 8 certificaciones, unas nacionales y otras internacionales. Y lo que buscamos o lo que se logra a través de este observatorio de ciudades es que diferentes instituciones que generan esta dinámica de certificación y las que no, porque es una norma, que hoy no exige un certificado verde para atender el cumplimiento de la norma. Entonces lo que hacemos es alimentar esta base de datos para tener una información abierta y pues lo más cercano a la realidad. Tenemos que para el 2019, de los 1.103 municipios que tenemos en el país, 49 municipios estaban implementando proyectos certificados. Esto no significa que no se estén realizando proyectos sin certificación. De hecho, la dinámica es bastante fuerte, pero pues no tenemos un dato actualizado. Como el proceso de certificación implica la certificación también a nivel de profesionales que validan esa incorporación de criterios, con corte a 2020 tenemos que habían 291 profesionales certificados en la materia. Siguiente, por favor. Recientemente tuvimos una cifra de una de las certificaciones que opera de manera fuerte en el país a través de Camacol. Camacol es el gremio de los constructores, es decir, de los implementadores de esta norma, en donde teníamos en el segmento residencial una cifra bastante interesante, y es que al 2022 se han certificado cerca de 130.000 unidades de vivienda. Y de esas 130.000, 95.000, es decir, el 48%, correspondían al segmento de vivienda de interés social. Recuerden que esta norma no es obligatoria para vivienda de interés social, sin embargo, vemos que hay una dinámica importante hacia la incorporación de criterios, por lo menos de medidas pasivas en la edificación. Siguiente, por favor. En términos de implementación, pues comenzando esa implementación en el territorio nacional en el 2016, vimos una respuesta inmediata de y una quinta, que es Bucaramanga, que es una ciudad que ha tenido unos avances bastante importantes en términos de construcción, que también respondió de manera favorable a la implementación de la norma, y estas ciudades hoy han generado instrumentos locales que nos permiten facilitar la implementación de la norma a nivel territorial. Siguiente. Hace un año, casi un año, nosotros hicimos unos ajustes al formulario único nacional para la solicitud de licencias urbanísticas, en donde le pedimos al constructor que nos especifique cuáles son esas medidas de carácter pasivo y activo que se van a implementar en la edificación. ¿Por qué es importante tener esta información? Porque por un lado nos facilita la estructuración de la línea base de la norma, para que cada 2 años que está planteada la norma, cada vez que se haga la actualización, pues tengamos una cifra más real de cómo estamos construyendo el país, de cómo son los consumos de esas edificaciones, para que las metas de ahorro que definamos sean más coherentes con la realidad de estas edificaciones. Este formulario único, el anexo de construcción sostenible, es el punto de entrada para la implementación del mecanismo de seguimiento y control, que es un instrumento que va a surgir en la próxima actualización de la norma, en donde se va a brindar un seguimiento del ente territorial de la implementación de la norma a nivel local, para que sepa a qué se comprometió el constructor y cómo lo puede verificar a través del mecanismo, y que al final el mecanismo le permita saber si cumplió con la norma, y en caso de haber cumplido con la norma bajo unas metas más ambiciosas, los municipios tienen el deber, de otorgar incentivos a estos constructores que generaron un esfuerzo adicional. Siguiente, por favor.
la forma en cómo se están certificando hoy ante la ausencia del mecanismo de seguimiento y control es para el caso de las medidas activas, pasivas, perdón, es la declaración en los planos arquitectónicos de cuáles son esas medidas que se van a implementar. Y en el caso de las medidas activas, cuando vamos a gestionar la aprobación de los diseños de redes ante las empresas de servicios públicos, tenemos que presentar un documento en donde se señale cuáles son las medidas de carácter activo que se van a implementar en la edificación, que nos permitan entender cuál fue ese compromiso que más adelante el ente territorial verificará. En ese sentido, esta forma de certificación, que está vinculado directamente con el formulario único nacional, se concibe como la certificación en diseño de los proyectos y la implementación del mecanismo de seguimiento y control cuando el proyecto está construido y antes de entregarlo al usuario se entiende como la certificación en construcción. Hay unos temas claves en función de esta norma y es que próximamente estamos proyectando para el primer trimestre del otro año, vamos a generar una actualización de la resolución 049 en donde uno de los factores decisivos para esta versión es poder determinar si va a ser obligatoria para vender interés social y prioritario. Creeríamos que como va en línea con los planteamientos de este actual gobierno nacional, las líneas que hemos priorizado a la luz del Plan Nacional de Desarrollo y unos análisis de costes que se realizaron para determinar cuál era el impacto de la implementación de estas medidas en términos del presupuesto, nos llevó a entender que si bien en algunos casos puede haber un impacto, en el caso de Colombia, en clima frío por particularmente una condición que es la variable de inercia térmica, creemos que podemos exigir de manera obligatoria algunas metas de carácter pasivo, como siendo relación ventana-pared, elementos de protección solar, tanto horizontal como vertical, cubierta de protección solar o valor U, cubierta de protección solar o SRI, ventilación natural y lo que les mencionaba, inercia térmica, y en caso de las medidas activas pasivas para el componente de agua, nos enfocamos en aparatos ahorradores para lavamanos, duchas e inodoros. Otro aspecto importante que va a traer esta actualización es la definición del mecanismo de seguimiento y control. Es un instrumento que va a permitir al ente territorial verificar el cumplimiento o no de la norma y asimismo reaccionar a través de sanciones o incentivos que nos permitan darle una dinámica más fuerte a esta norma. Y un último componente, y por eso los tenemos así como en engranaje, porque realmente si uno no funciona, nos perjudica el resto de los aspectos, es que entendimos a través de lo que ha sido la implementación de la norma, que debemos generar unas herramientas adicionales, no solamente para los implementadores, sino para los territorios, para que de esta manera logremos la implementación de la norma de manera más fuerte y en ese sentido podamos responder a todos estos compromisos en términos de reducción de consumos de energía y reducción de gases de efecto invernadero. Tenemos proyectado la generación de cursos idealmente gratuitos para estas personas que quieran desarrollar capacidades en materia de diseño bajo condiciones de sostenibilidad, el desarrollo de talleres que al final se materializa como en todo este apoyo técnico que tenemos como compromiso en el ministerio. Tenemos la intención de generar una publicación en la página web del ministerio de algunos casos exitosos en donde no queremos que se apliquen las medidas, pero que sí identifiquemos de qué manera se desarrolla nuestro proyecto y que esto nos permita orientar esa implementación. Y un tema importante y es la consolidación de incentivos. Hoy tenemos unos incentivos de carácter nacional a la luz de la ley de energías renovables en el Estatuto Tributario Nacional, pero también tenemos unos incentivos que se han desarrollado a nivel local a través de los estatutos tributarios municipales, también a través de las normas urbanísticas en donde se premia por construir con parámetros de sostenibilidad mediante el otorgamiento de mayor edificabilidad. Entonces queremos darle también como una visibilidad a estos incentivos que ya existen para que esto nos ayude también a movilizar la implementación de la norma. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y no sé si tengan alguna pregunta al respecto.
Muchísimas gracias por la presentación que nos realizó en torno a la experiencia de Colombia en el tema. En ese sentido, previo a realizar el cierre de este tercer café virtual, queremos también abrir el espacio para conocer si alguno de los participantes tiene alguna consulta, alguna duda que quisieran extender en el pleno para que sea abordada. Entonces, dejamos el espacio, pueden utilizar también la herramienta del chat o de mano levantada para poder extender la consulta que tengan en este sentido. Dejamos el espacio. Bueno, creería que no hay consultas en estos momentos. En ese sentido, para hacer el cierre de este café virtual, me gustaría agradecer nuevamente las participaciones del arquitecto Raúl Pacheco, por supuesto también de Julie González, que en esta ocasión tuvimos una experiencia de México y de Colombia. También queremos comentar que el próximo año esperamos continuar con esta dinámica de estos cafés virtuales en otros temas siempre relacionados a vivienda, por lo cual los invitamos a estar pendientes también de sus correos. Por supuesto, les llegará las convocatorias correspondientes con los enlaces de conexión para que puedan participar y que se puedan continuar generando estos espacios de intercambio de experiencia. De igual manera, para los participantes que nos acompañan por primera vez y deseen conocer primer café virtual sobre renovación de espacios urbanos y el segundo sobre la participación de la mujer en la planificación, con gusto estaremos colocando en estos momentos en el chat el enlace de la plataforma Cooperasur, en el cual está un espacio de el auditorio virtual en el cual podrán encontrar las grabaciones de las sesiones anteriores. Nuevamente agradecemos a México, a Colombia, también Costa Rica, que en su momento también estuvo participando en el primer café virtual para el desarrollo de estos espacios de intercambios de experiencias y por supuesto también a la Secretaría CETINA, CISCA, que siempre ha sido un actor, un socio muy fundamental para la implementación de las actividades en el marco del proyecto Mesoamérica. Así que nuevamente les agradecemos la participación a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Un hasta luego. gusto, secretaria. Gracias, feliz día. Feliz día a todos. Gracias, feliz día para usted también. Un gusto, embajador Julio César.